Muchas gracias, buenas tardes. Un placer estar en casa, estar en el pueblo y compartir con mis paisanos y con mis amigos y amigas este recorrido por la historia de la guitarra, que realmente resume un poco la historia también de mi vida. Es un día especial para mí, de los que pasan una vez, de los trenes que pasan una vez. Vamos a empezar por la Edad Media, en el que la música todavía no se escribía para la guitarra en sí, ni para ningún instrumento en concreto, sino que se escribía de manera general y el músico medieval tenía que saber adaptarla a sus instrumentos, a sus afinaciones y a esas características. En este periodo encontramos, por un lado, las llamadas vihuelas. Las vihuelas son instrumentos de cuerda y depende de cómo se produzca el sonido, pues se van a llamar de una manera o de otra. Antes la he tocado con una péñola, una púa, un plectro, y se le llama vihuela de péñola. Si se tocara con un arco, se llamaría vihuela de arco. Y esta, por ejemplo, que tiene una rueda, que la activa una manivela, pues se llama vihuela de rueda. Entonces, las vihuelas son instrumentos de cuerda en general del periodo medieval. He comenzado con una pieza del Códice de las Huelgas, del monasterio en Burgos, y con este instrumento, vihuela de rueda, voy a hacer una cantiga de amigo del trovador Martín Codas, en Galicia, en el siglo XIII. Además del mundo de las vihuelas, en la Edad Media es muy conocido y muy mencionado este instrumento que se llama cítola. La cítola tiene estos hombros tan pronunciados y va en evolución de menor a mayor, de abajo a arriba, pero sobre todo se caracteriza por este mango que hace que una pieza completa impida que con la tensión el mástil se pueda doblar hacia adelante. Este está esculpido en piedra en el pórtico de la Catedral de Toro, en Zamora, y está tomado de ahí para su reproducción. Aparece también en numerosas representaciones pictóricas y también literarias, en las que se le nombra como la cítola trotona, un instrumento trotón, y es lo que voy a hacer con la siguiente pieza, una melodía de Alfonso X. Las cuerdas en esta época son de tripa de cordero y sufren mucho con la humedad.
pasar por las vihuelas medievales, la de péñola y la de rueda, y por la cítola, llegamos a la guitarra medieval. En la Edad Media la guitarra aún conservaba una forma de media pera. Esta está tomada de un cuadro italiano de un pintor, Simone Martini, de Italia del siglo XIV, en el que se ve con todo lujo de detalles la decoración, las cuerdas dobles. Tiene 4 cuerdas dobles que se llaman órdenes. En este caso, pues a esta se le ha partido una de la primera justo antes de empezar y menos mal que tiene 2. He decidido, porque sería una paranoia de afinación, dejar la primera simple. Y voy a tocar una pieza muy delicada del siglo XIV a 3 voces, una polifonía en estilo Ars Nova, es una pequeña joya de este movimiento compositivo, que se titula Maria Matrem Virginem, María Virgen Madre. Del siglo XV al XVI, sin saber muy bien por qué, la guitarra va a experimentar un cambio importante, varios cambios importantes. El primero es que su forma de pera desaparece y va a ser sustituida por una primitiva forma de 8, parecida a la actual, como pueden ver, mucho más estrechita, con mucho menos tensión y con 4 órdenes o cuerdas dobles. Se escribe para ella una primera música, que es la primera música que se escribe para guitarra, en unas publicaciones en París y también en España dentro de los vihuelistas, los músicos que componían para este otro instrumento que tocaré después, la vihuela. La guitarra en el Renacimiento se dedicó más al acompañamiento de canciones populares, pero hubo autores que quisieron demostrar que en 4 cuerdas también se podía tocar la polifonía y el contrapunto del Renacimiento. Fue el caso, por ejemplo, de Alonso Mudarra, que era canónigo en la Catedral de Sevilla y que en sus libros de vihuela incluyó algunas piezas para la guitarra de 4 órdenes, como esta pavana, una danza lenta. Se suelta el plectro también, la púa, ya en el Renacimiento se toca con las manos, pero apoyando el dedo pequeño en la tapa y con la mano tumbada. Lo que hoy en la guitarra hacemos con índice y corazón, aquí se hace con índice y pulgar, en una técnica que se llama figueta.
Pues como decía, el instrumento cortesano por excelencia del siglo de oro fue la vihuela, un poquito más grande que la guitarra, con 6 órdenes o cuerdas dobles, y va a seguir con la costumbre de llamar vihuela un instrumento de cuerda. Si en la Edad Media era de péñola o de rueda o de arco, ahora que se va a tocar ya con la técnica de la mano, se va a pasar a llamar vihuela de mano. Voy a tocar unas diferencias o variaciones de un tema popular renacentista llamado romanesca o Guárdame las vacas, que dejó en sus libros de vihuela el granadino Luis de Narváez. De la guitarra renacentista a la barroca también hay unos cambios sustanciales. Como pueden ver, bastante más ancha, más decorada, se ponen de moda estos bigotes en el puente y se añade una quinta cuerda doble o un quinto orden en el registro grave. La guitarra barroca tiene 2 características fundamentales. La primera es que las cuerdas dobles no se afinan al unísono, sino a la misma nota, pero a la octava. Si es un do, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, con el otro do. Entonces, es la misma nota, pero una grave y otra aguda. Y eso va a servir para una técnica llamada campanela, que crea un efecto como de arpa en algunas ocasiones. Esa es una de las características. La otra es que por primera vez en la historia van a quedar escritos en los tratados de guitarra los rasgueos. Algo tan característico después en la música flamenca, en la guitarra flamenca, la primera vez que se van a escribir es para la guitarra barroca. Además, con una serie de combinaciones muy curiosas de la mano derecha. Gaspar Sanz publicó en 1670 su método de guitarra barroca en Zaragoza y quizás la pieza más conocida son estos canarios.
Durante el siglo XVIII se llevan a cabo una serie de experimentos con la guitarra de 5 órdenes y se escribe muy poquita música para muchas guitarras de diferentes tipos, o sea, 5 cuerdas dobles, también 5 cuerdas simples, 6 cuerdas dobles, para la que quizás se escribió algo más de música, y finalmente 6 cuerdas simples, que es como va a quedar a principios del siglo XIX, la conocida como guitarra clásico-romántica, la guitarra del periodo romántico. Una guitarra que ya se acerca bastante a la actual, a la clásica, a la guitarra española nuestra, pero que todavía es bastante más estrechita, más pequeña, con mucha menos tensión, y se utilizó en los pequeños salones donde se ofrecían pequeños conciertos en el siglo XIX con esa música tan virtuosa y tan refinada de los grandes maestros y pedagogos, Sor, Aguado, Giuliani, Regondi. Por suerte, de aquí hacia atrás todas las guitarras eran reconstrucciones, pero esta guitarra es original de 1830, de París, es una joya, tiene prácticamente 200 años y conserva bastante bien su sonido original y evoca mucho lo que era la música aquella del periodo. Voy a tocar un tema con variaciones de Mauro Giuliani, variaciones sobre un tema de Händel, en la que el autor, pues en pequeños trocitos, va variando sobre un mismo tema, a veces más alegre, a veces más triste, en modo mayor, menor, otras veces con los bajos, con el pulgar, y se hace bastante atractivo. Opus 107 de Mauro Giuliani.
A finales del siglo XIX, un andaluz almeriense llamado Antonio de Torres Jurado experimenta una serie de cambios en la guitarra respecto a su tamaño, volumen, a la tensión de las cuerdas, más tensión. Modifica el interior de la guitarra con sus barras, el llamado abanico, para conseguir una guitarra más potente que pueda asumir la música que va a venir a principios del siglo XX, la música de las corrientes nacionalistas, el expresionismo y toda la corriente también sudamericana, con Leo Brauer, Eito Villalobos y todos estos autores. Es la guitarra llamada guitarra española, guitarra clásica, guitarra también flamenca, ¿por qué no?, pero con una leve diferencia que luego veremos. Esta guitarra tiene también una historia bonita que la puedo contar aquí en Aracena. Yo creo que la mayoría de los que estamos conoceríamos a Salvador el Bori, el que traía las orquestas siempre a Aracena. Salvador, en los años 60 del siglo pasado, creó el primer sello independiente, el sello discográfico en Madrid, Benzo Records, y por él pasaban músicos bastante buenos de la época a grabar, hasta el punto que él encargó una guitarra clásica, al constructor más laureado que había en aquella época, la Casa Ramírez de Madrid, que estaba en su máximo apogeo, además, creo que en su segunda o tercera generación. La curiosidad es que el día que Salvador fue a recoger esta guitarra, también salió otra guitarra exactamente igual y estaba allí el secretario de Andrés Segovia, que venía a recoger esa guitarra que era para el maestro Segovia. Esto Salvador me lo contaba con muchísimo orgullo, y en los últimos años, meses de su vida, él intentó que yo me quedara con esta guitarra. Entonces, bueno, hubo que restaurarla porque hacía 20 años que él apenas la tocaba, y Salvador nos dejó hace no mucho tiempo, pero me quedé con la alegría de que él me dijo que se iba muy contento porque no podía estar la guitarra en mejores manos. Nos conocíamos desde hace muchos años y entonces tengo esa historia bonita con ella, y le dije que me acordaría de él cuando la tocara, sobre todo cuando la tocara aquí y hoy era ese día. Así que voy a tocar Asturias de Albéniz.
Bueno, contemporánea de esta guitarra es la conocida como guitarra flamenca, que organológicamente es muy parecida a la guitarra española, a la guitarra clásica, pero sí se diferencia mucho en su lenguaje, sobre todo, y en su técnica de la mano derecha. Esta guitarra, además, particularmente está construida aquí en Aracena por Joaquín Rodríguez y Modesto Nieto, dos grandes amigos. Y ya que en este disco he querido dejar un poco la impronta de mi vida, yo creo que es el último que voy a grabar, se lo digo sinceramente, pues he querido que en la foto de portada estuviera un reloj del tiempo con las 12 guitarras que ha hecho mi amigo Carlos Martínez. Yo quería también que su padre estuviera en este disco, como en los anteriores. Entonces, la foto de la contraportada es una foto de Tommy y es una foto del Río Tinto, que también es un poco un homenaje a donde la vida me llevó hace 20 años a formar mi familia y a trabajar en el Conservatorio de Nerva. Y es por ello también que, bueno, el disco está grabado en la Gruta de las Maravillas por expreso deseo mío, porque es allí donde me crié jugando. Y entonces, pues, he querido incluir como pieza flamenca unos aires mineros, por tarantas mineras y cartageneras, también dedicado a esa zona de mi vida que tanto me ha dado y a tantos buenos amigos de allí, unos que están, otros que se fueron, ¿no? Mario León, Rafael Vargas, Juan Delgado, toda esa gente que tanto ha aportado desde allí. Mineras.
Dicen que en la vida todo es de ida y vuelta. Empezamos de pie, tocando con una peñola medieval, y acabamos de pie, tocando con una púa de plástico eléctrica. Bueno, con el siglo XX llega la electrónica y esto en la guitarra pues va a aportar dos modelos esencialmente, que es la eléctrica y la acústica. Habitualmente acabo el concierto con esta guitarra, pero hoy lo voy a hacer con aquella. Es una guitarra que, al no tener hueco, caja, pues necesita de un pequeño amplificador para sonar. Y yo quería mostrar en este trabajo tanto la técnica de tocar la guitarra eléctrica con dedos, como era el caso de Mark Knopfler, el guitarrista de Dire Straits, como la técnica de distorsión de púa más conocida en la guitarra eléctrica. Y al no encontrar ninguna pieza que aglutinara las dos técnicas, pues decidí yo hacer una que tiene una parte lenta llamada invocación y una parte después distorsionada llamada danza, invocación y danza como subtítulo, y que se titula Atram, que es el nombre de mi hija, puesto del revés, Marta Atram, y es un poco también un homenaje a ella y, por supuesto, a la persona que me la trajo al mundo, a su madre, que está por ahí con ella. Así que, guitarra eléctrica, Atram.
vamos a despedir con la guitarra acústica, una guitarra con un poco de caja, puede sonar también en acústico. Y si llegado a este punto, sí me gustaría comentar con ustedes algunas cosas. La primera, decirle que tenemos en Aracena un teatro extraordinario y que no se imaginan ustedes los buenos profesionales y personas que son los trabajadores y trabajadoras de este teatro. Cuando uno rula por muchos teatros de por ahí, da con todo tipo de trabajadores y de verdad que es un auténtico lujo trabajar con la gente de aquí. Yo les pediría un aplauso para ellos, por favor. En segundo lugar, dicen que es de bien nacido ser agradecido. Quisiera compartir con las personas que me han querido acompañar hoy la historia aquella de cómo la guitarra llegó a mis manos, porque mucha gente piensa que a mi padre le tocó, a mi padre y a mi madre, una guitarra en la tómbola, pero realmente no fue así. Hace como más de 40 años, en la Feria de Agosto, frente a lo que hoy es el bar de Acuña, en la puerta del doctor Antonio Martín, se ponía siempre una tómbola. Y decían en aquella época que los dueños de la tómbola guardaban las buenas papeletas para los últimos días, para que los buenos premios salieran los últimos días. Y mis padres compraban en la tómbola y siempre la papeleta daba 10 puntos, 20, 25 puntos, 50. Si te 100 ya era una maravilla. Y bueno, el domingo, cuando ya íbamos de vuelta para casa, pues mi padre echa en la tómbola, abre una papeleta, 2.000 puntos. El hombre de la tómbola, ¡oh, 2.000 puntos! ¿Una guitarra o una cubertería? Y dice mi madre, José, la cubertería. Mi padre pues le dice al señor de la tómbola, bájeme usted la cubertería. Y las cosas del destino. En ese momento pasa por detrás una persona que era amigo de la familia, que tocaba la guitarra, y le dice a mi padre, hombre, José, ¿qué pasa? Pues mira, aquí que me ha tocado esto, las 2.000 puntos, le estoy cogiendo una batería, de esto de cocina, Asunción, porque, claro, lo otro es una guitarra, y le dice, si coges la guitarra, yo enseño a tocar al niño. Y dice mi padre, sí, ¿de verdad? Sí, dice, jefe, ¿lleva usted la cubertería? Y mi madre, por Dios. Cubertería para arriba, guitarra para abajo. Entonces, pues lo que decía antes, es de bien nacido ser agradecido. Yo nunca sé hacia dónde voy, pero no olvido nunca de dónde vengo. Así que, Flores, para ti. Este concierto, para ti. Fíjate la que has liado, ¿eh? Fíjate la que has liado. ¿Eh? Bueno, también quisiera decir que ayer a estas horas estaba en Madrid haciendo este mismo concierto. He llegado bastante cansado, pero anoche me recibieron muy bien. Es el cumpleaños de mi compadre Miche hoy. Felicidades, compadre. Y quisiera terminar este concierto, como no lo hago nunca, no de una manera profesional, porque toda la gente que me conoce y está a mi alrededor forma parte de mí. Recientemente me concedieron la medalla de oro de la provincia por mi trayectoria y en mi trayectoria están todas las personas que han formado parte de ella. Entonces yo la quiero compartir con todos ustedes, con todas las personas que han estado conmigo en un escenario, compartiendo la vida. Y entonces hoy quisiera terminar este concierto acordándome de cuando era más joven y tocábamos la guitarra en el Castillo, en la Plaza Doña Elvira, todos esos sitios, ¿no? La canción que yo he hecho en este disco con la guitarra acústica es una canción muy bonita de Antonio Vega, se titula El sitio de mi recreo, y una canción que me apasiona porque es un autorretrato de un autor, un gran autor, que vivía constantemente entre el cielo y el infierno y creo que retrató con esta música, con esta canción, lo que era su vida.
Quiero también que sepan que hay personas aquí hoy que estoy muy contento de que puedan estar, porque no sabía si iban a poder y estoy muy contento. Y para terminar, pues yo le he pedido a un amigo que este amigo representa a todas las personas que han compartido conmigo. Quiero que todos se vean reflejados, pero no los podía subir a todos. Y le agradezco enormemente que se suba a cantar la canción, porque él hace mucho que no canta en público y cuando se lo dijo me dijo, yo, sin anestesia ni nada, digo, vamos a hacerlo como cuando estábamos en el castillo, en la plaza Doña Elvira o por ahí. Así que se lo agradezco con el alma que suba a cantarla. Yo podría decir José Luis Pastor y Pepe Barzabal, pero me gusta más Pío y Pepe Pasota. Cuando tú quieras. Por una cubertería que me veo. Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo. Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismo, el sitio de mi recreo. Que en su murmullo parece hablar, vuelve el mundo con gracia y debe bailar con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espía y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismo, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseo, ahí donde me recreo. Sean siempre felices.